En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos, como bien lo saben ustedes, leyendo y estudiando el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y ayer comenzamos un estudio sobre el pasaje donde Jesús entra a la casa de un fariseo que le había invitado a comer. Y cuando ya Jesús se encontraba a la mesa, entró una mujer de la ciudad y el texto nos dice que esta mujer tenía mala fama. Todo el mundo conocía que era una mujer pecadora. No se dice en realidad en qué consistía la vida de pecado de esta mujer. Quizás nosotros podríamos pensar que ella era una mujer que era prostituta, pero el texto no lo dice, solamente dice que era pecadora. Y que estando Jesús a la mesa con el fariseo y con otras personas y también, por supuesto, con sus discípulos, la mujer se acercó por detrás y estaba profundamente conmovida y llorando. No sabemos por qué lloraba, probablemente a causa de las palabras posteriores de Jesucristo, lloraba por la carga por arrepentimiento y a causa de sus pecados. Es bastante probable que así haya sido, que ella estaba tocada por el Espíritu Santo y la mujer estaba llorando y tenía una profunda gratitud. Probablemente también Jesús quizás había tenido un encuentro con ella, o más bien ella había tenido un encuentro con Jesús previo a ese momento en la casa del fariseo. El asunto es que el fariseo comenzó a juzgar a Jesucristo, porque Jesús no le impedía a la mujer que lo tocase. En aquel entonces muchos religiosos, fariseos, escribas, sacerdotes, la élite religiosa no tenía contacto con el pueblo. Se aislaban socialmente con el pueblo. Consideraban al pueblo como un pueblo pecador y ellos se consideraban una élite especial de personas santas que no podían tener contacto con el resto del pueblo, que según ellos el pueblo era pecador. Entonces esto era lo que motivaba a la gente a aislarse o rechazar a los pecadores y pecadoras. Pero Jesús no es así. Jesús vino a un mundo ya condenado a causa del pecado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús vino a buscar al pecador, a tener contacto con el pecador y mostrarle la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Así que entonces el Señor le contó al fariseo una historia de dos personas que le debían a un acreedor. Uno le debía 500 denarios, uno le debía y el otro apenas 50. Y no teniendo ellos, los dos, el que debía poco y el que debía mucho, no tenían con qué pagar. Entonces el acreedor, mostrando misericordia y gracia y generosidad, perdonó a ambos. La pregunta que hizo Jesús
al fariseo fue esta: dime, ¿cuál de ellos estará más agradecido y amará más al acreedor? Entonces la respuesta del fariseo, que se llamaba Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta, la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. La costumbre era llamar a un siervo para que lavara los pies de la visita y los secara con una toalla. La mujer no tenía toalla, entonces se soltó su cabello y con su cabello limpiaba o enjugaba los pies de nuestro Señor. No me diste beso, le dijo el Señor al fariseo, mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho más, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a la mujer le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor con estas palabras? Bueno, la mujer, la que el pueblo, la sociedad, reputaba como una mujer pecadora. Esta mujer pecadora era muy consciente de su condición espiritual, de su condición pecaminosa. Ella sabía que era una mujer pecadora. Ella había tenido un vislumbre de la magnitud de sus ofensas contra Dios y contra la sociedad. Ella estaba convicta de pecado. Reconocía su posición. Se sentía como ciertamente la persona más vil y más pecadora, quizás del lugar, del pueblo donde ella estaba. Además, esta convicción de ser una persona pecadora también era enfatizada a causa del rechazo de la sociedad donde ella vivía. El asunto es que ella estaba profundamente convencida y conmovida a causa del amor, de la misericordia y bondad de Jesucristo. Y Jesús dijo: esta mujer es la que debía más. Era más pecadora, por lo tanto, era más deudora a Dios a causa de su condición y de su bancarrota moral. El fariseo representa al otro deudor, al deudor que solamente debía 50 denarios. No significa el texto y las palabras de Jesús que Simón el fariseo era menos pecador que la mujer. No, probablemente era más pecador. Pero este fariseo no reconocía la profundidad de su pecado frente a Dios. Todos ellos, los fariseos, los escribas, muchos sacerdotes, la élite religiosa del pueblo de Israel, ellos se creían personas justas, personas santas, personas que no pecaban, personas que se consideraban que se merecían el favor divino, el favor de Dios.
no es que pecaban menos, sino que no se daban cuenta de la magnitud, profundidad, grandeza y suma de sus pecados, de sus maldades e iniquidades y de su orgullo. Entonces el Señor le dice que la mujer no tenía reparo alguno en reconocer sus pecados delante de Dios, pero que él, como fariseo, él no reconocía la grandeza, la magnitud, la profundidad, la maldad de su propio corazón. Y se consideraba no muy deudor de Dios. Quizás ni siquiera se consideraba deudor. Quizás pensaba que por su posición religiosa, por pertenecer a la élite religiosa, él merecía ser justo delante de Dios o ser perdonado delante de Dios. Entonces, eso es lo que está señalando el Señor. Le está diciendo: Simón, tú te consideras menos pecador que esta mujer. Pero implícitamente en las palabras que el Señor enseña, le está diciendo: probablemente, Simón, tú eres más pecador que esta mujer. Pero ella es diferente. Ella está llorando. Ella está mostrando su gratitud y su amor hacia mí porque reconoce ciertamente su pecado. Esto, amados hermanos y hermanas, es lo que nos sucede a nosotros. Hay momentos en nuestra vida cuando estamos en la presencia del Señor orando, o cuando estamos reconociendo nuestros pecados porque hemos ofendido al Señor, nos damos cuenta de la profundidad, de la cantidad y perversidad de nuestro corazón y de nuestros pecados delante de Dios. Y nos maravillamos de cómo es que Dios nos puede amar, no obstante nuestra condición del corazón y nuestra condición de pecado. Yo a veces le he dicho al Señor: Señor, ¿cómo es que me amas? ¿Cómo es que soy acepto delante de ti? ¿Cómo es que me has constituido tu hijo? Cuando uno se da cuenta de la magnitud del pecado que hay en nosotros. Este conocimiento es el que embargaba o que hacía que la mujer estuviera profundamente arrepentida, humillada en la presencia del Señor. Ella reconocía que había pecado, que era pecadora y que su pecado era abundante. El fariseo no estaba arrepentido. Todo lo contrario. El fariseo, lo que había en su corazón era orgullo religioso. Y ese orgullo religioso había hecho que él asumiera una actitud de juicio, de condenación hacia la mujer. Así que esto constituye para nosotros una lección de humildad. Cuando Jesús habló en las bienaventuranzas diciendo que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos,
precisamente de esa actitud hablaba, de reconocer nuestra bancarrota espiritual en la presencia del Señor y amar profundamente al Señor y estar profundamente agradecido para con Él al comprender la magnitud de su amor, de su paciencia y de su longanimidad para con nosotros. Entonces el Señor le está hablando al fariseo y nos está hablando a nosotros. Le dijo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Estaba más agradecida. Se ha comprobado que a lo largo de la historia del cristianismo, las personas que han estado dispuestas a entregarse totalmente al Señor y servirle en las misiones, servirle en las iglesias locales, son aquellas personas que han sido rescatadas por Cristo desde las profundidades del pecado. Eso se ha comprobado. Entre más nos damos cuenta de nuestra maldad, mayor es la gratitud, mayor es el amor que tenemos para con el Señor y podemos decirle a Él, Señor, he pecado grandemente contra ti, por lo tanto aquí está mi vida. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esa fue la actitud del apóstol Pablo. Él decía que se consideraba el primero y el mayor pecador que había en aquel entonces, por cuanto yo perseguí la iglesia de Cristo. Pero aunque yo fui el más grande pecador, el primer pecador, al perseguir la iglesia de Cristo, el Señor mostró en mí, el primero, dice, su bondad, su misericordia, su gracia, su amor. Eso nos debe a nosotros también mover. Le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, vete, vete. Y aunque siempre habían algunos que decían, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Ya nosotros sabemos que Jesús tiene toda la autoridad de perdonar pecados, por cuanto Él es Dios y por cuanto Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, expiando esos pecados y liberándonos, redimiéndonos de nuestros pecados, lavándonos con su sangre que Él derramó allí en la cruz. Pertenecemos a Dios y Él puede perdonarnos. Pero, hermano, la lección es que nosotros no somos mejores que los demás. La lección esencial y básica de este pasaje es que aunque somos cristianos y adoramos a Dios, no somos mejor que otros. Todos somos deudores, todos somos pecadores y todos debemos de amar y de servir al Señor y mostrar nuestra gratitud y amor al Señor y servicio como esta mujer que sirvió al Señor. Ya saben ustedes cómo. Haga usted lo mismo, hagamos todos lo mismo, que por gratitud, por amor y por habernos perdonado una deuda altísima, el Señor nos ha salvado y nos ha lavado y nos ha perdonado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.
Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.